Y la historieta seria, no humorística. Apareció con esa base de dibujo, pero además con una mirada absolutamente original y siempre, siempre muy ingeniosa. Entrada a la juventud, dibujó en varias revistas rosarinas, hasta que en la década del 70, en la revista Hortensia, nacieron dos de sus máximos éxitos, Buggy el Aceitoso e Inodoro Pereira. Y si pensás en Buggy el Aceitoso, personaje absolutamente abominable, que solo lo podía hacer digerible el negro Fontana Rosa. Que Buggy te resultó adorable por excesivo. Todo el mundo pensaba que nadie podía ser tan malo, cosa que generalmente ha defendido a muchos seres impresentables. Buggy el Aceitoso es un poco la síntesis que hizo el negro del cine y la literatura norteamericana, ¿no? Pero más que Buggy, a mí particularmente me gusta el Inodoro Pereira, porque está hecho con los códigos nuestros, ¿no? Inodoro Pereira tenía mucha más amplitud de posibilidades para el chiste y para el humor, porque era ilimitado el número de personajes con los que se podía encontrar. Estaba presentado desde un punto de vista mucho más delirante, mucho más absurdo, desde el momento en que uno de los personajes que aparece al poco tiempo es un perro que habla. Mendieta es un personaje que me resulta adorable, ¿no? Ese tipo que es como el final del cuento, ¿no es cierto? Que siempre redondea mágicamente una situación y la redondea con una enorme precisión. A los 28 años, Fontana Rosa ya era un humorista reconocido, con un sello propio e inconfundible. Unos años después, empezó a dibujar en el diario Clarín y salieron a la calle sus primeros libros de humor gráfico. Yo creo que el dibujo no le alcanzó en un momento. Y cuando el dibujo no alcanza hay que escribir. Y él terminó escribiendo y muy, muy bien. Nos juntamos un poco para ver qué íbamos a decir de profundo y de trascendente que dividiera las aguas de la literatura en un antes y un después de esta reunión. Y no se nos ocurrió nada. Cuando vine en el primer viaje a Buenos Aires desde Caracas en el 82, el negro me entregó el original de lo que fue finalmente El Mundo Vivido Equivocado. A lo largo de su carrera, Fontana Rosa publicó 12 libros de cuentos, 3 novelas, decenas y decenas de recopilaciones de historietas y dibujos. Toda una sorpresa de talento, ingenio y humor inteligente. En sus cuentos, especialmente en los primeros libros, el negro hacía una especie de pastiche, imitaba lenguajes de García Márquez, del realismo mágico, de los libros de autoayuda, de los cuentos de ciencia ficción, pero todo eso pasaba por su filtro del habla. La escritura no era una escritura académica. Yo me acuerdo siempre de una frase que a veces me sirve de Bradbury, que decía, primero escribir y después pensar, ¿no? O sea, arranquemos, ¿no? Empecemos, después vemos. Escribía mal como Art, como dije antes, escribía mal como Soriano, pero ¿a quién le importa cuando había tanto genio atrás? Tantas veces uno se ha preguntado de por qué en un país de una cultura futbolística tan enorme como esta, hay tan poca gente que escribe sobre el fútbol. O sea que escriben sobre el fútbol algunos escritores que les gusta el somos fútbol. Muy pocos, seamos serios, somos claro, muy pocos y dos están acá, dos de los pocos. Claro. Explotó maravillosamente el ambiente futbolero, el ambiente del hincha, el ambiente del jugador, el ambiente del juego. Ya no quedaban dudas. El rosarino pensaba y dibujaba con el tono exacto de todo el pueblo argentino, el mismo que usaba cada vez que aportaba lo suyo en la mesa de los galanes. La mesa de los galanes es un abuso del negro, es una sonrisa más. Negro, cuando la mesa ya empezaba a poblarse, era de escuchar. Pero bueno, cuando abría la boca, como decimos nosotros los futboleros, te la clavaba en el ángulo. De las muchas cosas que admiro y me asombran de Eduardo, no sé si es tanto la prosa, la forma de contar. Lo que me asombra realmente es que lea sin anteojos. No, me da una profunda envidia. Una de las últimas reuniones que tuvimos juntos contó algunos anécdotas con respecto a jugadores que venían a jugar a Central, un toque como diciendo, bueno, si este jugador que traen es tan alto y no nos sirve de 9, nos servirá al menos para que juegue al básquet. A finales de 2004,
el negro volvió a sorprender a todos. En el Congreso Internacional de la Lengua Española, pidió públicamente una amnistía para las malas palabras. Hay palabras de las denominadas malas palabras que son irreemplazables, por sonoridad, por fuerza, algunos incluso por contextura física de la palabra. No es lo mismo decir que una persona es tonta o sonsa que decir que es un pelotudo. El secreto, la fuerza, está en la letra T. Analicémoslo, anoten las maestras, está en la letra T. No es lo mismo decir sonso que decir pelotudo. A partir del Congreso de la Lengua, primero, y ahora de este reconocimiento que le han hecho muchos de los escritores más importantes del mundo, bueno, lo reconocemos una vez más como, no solamente como el gran humorista, el hombre de la ironía, de la sátira, sino además como tal vez uno de los más grandes escritores de la Argentina. Durante los últimos años de su vida, víctima de una enfermedad neurológica, fue perdiendo progresivamente la motricidad. Pero él siguió adelante, como siempre, hasta los últimos días. El negro tenía una actitud respecto de su genialidad que fue la misma que tuvo respecto de su enfermedad, ¿no? Parecía que hablaran de otro. Es decir, nunca se creyó demasiado que él era nada menos que Fontana Rosa, ¿no? Y cuando se enfermó, bueno, parecía esta cosa de la canción de los amigos de Serrat, ¿no? Que dice, si los roza la muerte disimulan. Él, de alguna manera, no te hacía sentir que estaba enfermo, no te hacía sentir toda su angustia, ¿no? Hizo el logo de la gira de Sabina y Serrat y le puso su impronta a los dibujos de la película Fierro. Hasta que el 19 de julio de este año, el negro se fue. Tenía 62 años y un país entero todavía no puede digerir su pérdida. Es un día triste. Murió el negro Fontana Rosa. El dibujante, el escritor, el genio y sobre todo, cuentan sus amigos, un gran tipo. La congoja tuvo que ver con que todo el mundo, cuando veía esos grotescos que él dibujaba, sentía que había un amigo que le estaba regalando una sonrisa o que le estaba dando lo mejor que tenía para darle, ¿no? Tenemos un contrato con el negro, que es no vivir del dolor, sino que tratar de reírse, que es un remedio extraordinario para la vida. Todos estos supuestos grandes problemas, la deuda externa, la amenaza atómica, son para ocultar el único real y verdadero problema insoluble hasta el momento, que es la caída del cabello. Buenísimo, siempre me ha asombrado en sus cuentos, en su humor, ¿no? Que le ha encontrado siempre una salida por un lado que uno ni se imaginaba, ¿no? Es decir, que lo que más le envidiaba era en una de las referencias que podía leer sin anteojos. Es decir, y que el gran problema de todo esto es que no podemos solucionar la caída del cabello. Lo conocí una vez y la verdad es que siempre me ha parecido una persona muy especial. Yo desconfío sistemáticamente de toda la gente que se habla bien el 100% de su vida. No puedo evitarlo, vendré una generación que no puede evitar eso. No conozco a nadie que me diga nada, pero viste, porque de todos los que hemos tenido acá finalistas, todos me han dicho, nada, mira, pero Favaloro, viste, en un punto, Fangio, o sea, todos le encontraron un problema. No hemos encontrado uno que le encuentre un problema a Fontana Rosa. Sí, la consigna sería que el negro no tiene contraindicaciones, no tiene esa letra chica abajo, cuerpo 4, dice, no, pero la verdadera historia de... Parece que no, parece que el negro Fontana Rosa era lo que parecía. Era lo que parecía que era, exactamente eso. Lo que dice el negro Caloy ahí, seguimos con los negros, ¿no? Seguimos sumando negros. Lo que dice Caloy respecto del pudor, es decir, cómo trató, sí, y nos reímos, sí, ¿no? ¿Cómo trataba su fama, su prestigio, su genio, vamos a hablar de genio, cómo trató su enfermedad, como una cosa distante, es decir, como nunca se tomó en serio, lo cual es una prueba de absoluta inteligencia, además de sensibilidad. El negro Fontana Rosa es un tipo muy inteligente, por lo tanto,
podía ser bueno, por lo tanto podía ser genial, pero parte de un hombre de una sensibilidad muy especial. Ese pudor con el cual, como decía Caloi con tanta precisión, ¿no? ¿Cómo no le hizo sentir a nadie a su alrededor que estaba muriéndose? Es increíble eso. Además se prestó los últimos, no vamos a poner patético, pero se prestó el último año y pico de su vida a todo tipo de cosas. Se regaló, se entregó. Más allá, no calculaba para qué carajo lo llamaba, si para esto. El tipo se entregó porque sentía que eso es lo que querían de él. Eso indica una grandeza. Pero aceptó el homenaje también, ¿no? Que a uno le es muy difícil aceptar el homenaje a uno, es difícil, ¿no? Sí, señor. Pero él era creíble, Mario. Él era absolutamente, vos lo veías que era absolutamente creíble, ¿no?